Para calmar los ánimos de unos cuantos a nivel de Puerto Rico, qué mejor que comenzar con Palabra de Dios. Nosotros le llamamos Palabra Viva a este segmento con nuestro compañero Magdiel Narváez. Buenos días una vez más, Magdiel. Buenos días a todo el mundo, en especial a los que vivieron la experiencia anoche de el temblor, y dar gracias a Dios. Sí. Dar gracias a Dios, que no trascendió, pero saber que somos vulnerables mientras estemos en esta tierra, y que eso lo que hace es ponernos a pensar de que nosotros tenemos una realidad, y es depender de Dios. Depender de Dios. Claro. Ante las posibles situaciones de la vida, los escenarios que están por encima de nuestras posibilidades, se nos hace ver lo finito que somos, lo débiles, que por más tecnología, que por más ciencia, un fenómeno natural nos saca de balance. Y eso lo que nos debe llevar a pensar es, una vez más, ¿qué seríamos sin Dios? ¿Dónde estaríamos sin Él? En la mañana de hoy quiero hablar con todos nuestros radioescuchas sobre el texto de Jesús andando sobre el mar. Este texto está en Marcos 6, está en Mateo 14 y está en Juan 6. Y entro con esa frase de en qué evangelio se encuentran para poder decirles que un texto bíblico, mientras más se repite, es más veraz. Se llama múltiple atestación. Y a pesar de que tenemos textos de que pueden ser réplicas, por ejemplo, Mateo y Lucas, es bien probable, según la teoría de las fuentes llamada Q, del alemán Quell, que significa eso, fuente, es probable que Mateo y Lucas tengan en la mano a Marcos y verifiquen la historia con la información que ellos tienen y hacen una segunda redacción más amplia. Las redacciones posteriores son más amplias que las primarias. Así que hay textos donde Marcos es primero, repiten Mateo y Lucas, y si está en Juan, se considera una fuente independiente. Aquí tenemos que Jesús camina sobre las aguas, no está en Lucas, pero está en Marcos, está en Mateo y viene en Juan como una fuente independiente. Por lo tanto, es un hecho bien veraz, porque tiene mayor testimonio por fuentes totalmente independientes. Traigo esto en primer turno porque creo que ya es hora de empezar a hablar un poquito sobre las consecuencias un poquito detractoras que traen los seguidores de la neortodoxia y de la alta crítica. La neortodoxia y la alta crítica en nuestro tiempo se ha convertido en una crisis existencial en vez de ser una bendición. Porque están cogiendo el texto para desmantelarlo de la forma exclusivamente académica y restarle la veracidad de un posible fenómeno hecho a través de Dios. Por ejemplo, el plantear que el pueblo de Israel no pasó por medio del Mar Rojo porque el Mar Rojo no se dividió, sino que pasan por un charquito al norte. Aunque hay evidencia física hoy filmada de los carruajes que hay allá abajo todavía en el fondo. Sí. Así es. Y que convierte el texto en una mentira, porque entonces el ejército del faraón se ahogó en un charco, que hace el milagro más grande todavía. Exactamente. Que David no se enfrentó a Goliat, que no se dividió el Jordán. ¿Hay una línea de la iglesia o de creyentes que lo plantea de esa manera? Hay una línea de académicos dentro de la iglesia. O sea, no se cree de forma literal nada. Prácticamente nada. Y que muchos de estos
movimientos tienen pastores de iglesia que están dentro de esta nómina. Entonces, uno de los ataques grandes es este tipo de fenómeno. O sea, que Cristo no multiplicó los panes y los peces. Incluso Magdiel, y qué bueno, porque mucha gente le pasa lo que me pasó a mí en la universidad precisamente con este tema. A mí la profesora me dijo, no papá, esto no es la película del príncipe de Egipto, enfrente de todo el mundo en el salón, haciendo precisamente ese statement que tú estás diciendo de que eso no fue así por X o Y, buscando todas las razones, ¿verdad? Fíjate qué interesante que por las mismas razones que dice que no fue así porque tú y yo no estuvimos allí, es por las mismas razones que tampoco ella es veraz porque tampoco estuvo allí. Sí. Y yo, que el diluvio es una copia de las épicas de Gilgamesh de Babilonia. Y yo le digo a los hermanos hoy en la mañana, con la paz soberana de Cristo, que según hay planteamientos de ese nivel, hay planteamientos en contra. Lo que pasa es que es bien fácil yo adueñarme de lo que es controversial, que es una característica del siglo XXI, para sentirme que yo tengo un dominio sobre el texto superior a los demás, haciendo creer que la iglesia está llena de ignorantes y que yo tengo un dominio académico por encima. Yo te voy a traer un modelo hoy sencillo. Yo sé que el chat se va a llenar de críticas y cosas, pero realmente yo vengo a decir lo que Dios tiene lo que el Señor quiere que uno diga para edificación de la iglesia. Yo no soy el predicador de complacencia. Uno de los textos que se ataca es el de Cristo caminando sobre las aguas, aduciendo que esto pertenece al folclore de la literatura primaveral de la iglesia. Si usted no puede creer, como dijo mi hermano en un mensaje, en que Dios tiene el poder para dividir el mar rojo, si usted no tiene la capacidad de creer que Dios puede usar a un muchachito para tumbar a un gigante, destruir las murallas de Jericó, usted tampoco va a poder creer que Dios levantó a Cristo de los muertos. Y si usted no puede creer que Dios levantó a Cristo de los muertos, tiene que confrontarse con el texto del apóstol Pablo, que dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque lo que otras religiones alegan, la nuestra lo demuestra. Lo que plantean otras creencias de lo que es posible que sus deidades puedan hacer, la nuestra lo tiene con evidencia. Y me parece increíble que al día de hoy hayan ateos, gnósticos, filósofos que puedan darle más credibilidad a eventos de la Biblia que cristianos. Entonces uno tiene que, una frase que Juan Carlos usa mucho, uno tiene que asumir postura. Usted no puede estar en un híbrido de estar flanqueando la Biblia y creyendo en Dios. Exacto. Sí. Dice, no, porque la Biblia es la Biblia. La veracidad de la Biblia es indiscutible, porque usted no puede a través de los siglos montar más de 40 autores que no se conocieron para que escriban una línea de pensamiento con una coherencia y una cohesión que lleva un solo tema. Durante 1600 años. Por 1600 años. O sea, hay forma. Y tampoco hay manera alguna de coger 100 individuos con buenas cabezas para que articulen y monten un drama ficticio que tenga credibilidad por más de 2000 años. Eso no puede pasar.
Vamos a abrir los ojos. Y entonces la gente me dice, ¿y qué es lo que está pasando, hermano? Bueno, lo que está pasando es que el enemigo de las almas sigue dando bandazos. Claro. Y está usando las mismas herramientas de la iglesia para confundir a los creyentes. Para socavar el fundamento de la iglesia, que es la palabra. La mayoría de las personas que son los estudiosos de base de este tipo de estudio y de este tipo de análisis, de investigación, no creen. Entonces, si una persona no cree, ¿tú crees que va a escribir a favor de creer? Te tienes que buscar entonces cuáles son las intenciones. Tienes que buscar cuáles son las fuentes, cuáles son las motivaciones, cuál es el trasfondo de ese autor. Y yo le hablo como lo haría un académico. Busque, investigue bien. Mire, y el texto de esta mañana es un texto bien sencillo. Este es un Cristo que quiere demostrar que Él tiene la capacidad de poner orden sobre el desorden. ¿Por qué yo no le puedo dar paso a un texto como esto cuando la mayoría de nosotros hemos tenido nuestra vida en un desorden existencial? Que puede ser que tengamos todas las cosas bien planteadas, pero nuestra vida está en crisis. Mucha gente que hoy día dicen ser cristianos y tienen ataques contra la iglesia es porque vivieron experiencias amargas dentro del reino y están heridos de muerte y no han podido sanar y le ha creado emocionalmente una crisis de no poder entender cómo lo que yo creía no fue suficiente para evitar lo que yo estoy viviendo. Y tienes que entender que la vida es la vida, que la vida va a traer problemas. Tú necesitas realmente a un Cristo que camine por encima de las aguas. Porque las aguas turbulentas de tu vida te están ahogando, te están haciendo canto. Y lo único que puede caminar por encima de esas aguas es Cristo. Porque no puedes negar que si Cristo es el verbo de Dios y que si por Él todas las cosas fueron creadas y para Él fueron creadas, Cristo tiene el dominio de lo que son las leyes naturales de la vida, las leyes físicas y las leyes cuánticas, porque todo fue creado por Él. Por lo tanto, a Cristo no le va a estar mal dominar un fenómeno natural cuando Él es el Señor que establece esa ley natural. Aquí tenemos un milagro de lo que es el poder de Cristo sobre lo que está establecido en la tierra. No se supone que un cuerpo pesado camine por un elemento como el agua, donde la densidad es casi cero. Pero si Cristo domina las leyes de la densidad, las leyes de la materia, las leyes físicas del mundo, no le va a tener ningún reparo de váyanse ustedes adelante, como dice el texto, remando, que yo los voy a alcanzar. Dile al creador de las leyes, no las cambies para que nada funcione. O sea, sería absurdo decirle al que creó las leyes de todo. No las alteres para lo que tú quieres hacer, no funciona. Tú no puedes hacer esto. ¿No? ¿Por qué no? Porque hay una ley que yo estoy por encima de esa ley. Exacto. Y yo puse esa ley ahí a funcionar para tener más tiempo para el ser humano. Entonces, cuando Cristo llega hasta la barca, los discípulos que ya estaban fatigados de pelear con la marea, empiezan a gritar porque creen que lo que ven es un fantasma. Otro asunto que amerita un poquito de explicación. Fantasmas en el texto bíblico. Fantasmas en Galilea. Sí, porque hay unas leyendas que dicen que la gente que se ahoga en el mar y nunca se encuentran sus cadáveres, su espíritu anda dando bandazos por encima de las aguas. Entonces, cuando tienen estas ilusiones ópticas causadas por la luz dentro de la oscuridad, el ser humano tiende a ver cosas que no son. Claro, le da significado a cosas. Y le da significado y le empieza a explicar de acuerdo a su percepción, que puede estar equivocada. Así que los discípulos están viendo este fenómeno que viene caminando sobre las aguas. Nunca han visto a Cristo caminar sobre las aguas. No se esperaban que Cristo viniera caminando sobre las aguas. Están cansados de estar remando. La luz se les refleja y dicen, esto es uno de los que se ahogó aquí. Y a lo mejor el texto no dice, ¿verdad? Nombres ni nada, pero si usted conoce el nombre de alguien, pues usted empieza a gritar. Yo cuando estaba en los Boy Scouts, antes
antes de que saliera la película Viernes 13. Antes de Jason. Ya en Oaxaca había un fenómeno de una señora que el bebé se le había ahogado y que ella salía por las noches a buscarla. Se llama Juliana. Y cuando caía la noche en Oaxaca, todo el mundo empezaba a correr, porque la gente empezaba a gritar por el bosque, ¡Juliana! ¡Juliana! Y aquello se formó un revolú. Olvídate, todo el mundo corriendo, tanto se caía y se daba en los paros y todo eso. Con los paros. Lo que quiero decir con esto es que el ser humano está atrapado en sus propias mentalidades. Y cuando ocurre un fenómeno, lo que hacen es sacar lo que está dentro de eso que está atrapado hacia afuera. Y ellos vieron un fantasma cuando en realidad estaban viendo a Cristo. Se llama distorsión visual. Hay veces en la vida que los problemas que tú estás viviendo no te dejan ver a Cristo caminando sobre el desorden de tu vida. Pero Cristo está presente. Y Cristo está presente de tal forma y de tal manera que no hay lugar a duda donde tú puedas, a pesar de tu distorsión visual, a pesar de que estés fatigado de remar, a pesar de que estés cansado de navegar en un mar turbulento, que tú, aunque estés viendo lo que no es, sepas que lo que viene caminando es el que es. Tu distorsión no controla la realidad. Tu distorsión lo que hace es hacerte ver lo que no es. Pero la realidad sigue siendo que Cristo viene caminando sobre las aguas. Y que la primera frase que Cristo te va a decir cuando te vea es: paz a vosotros. Porque el que pone el orden también trae la paz. Mientras tú remas y te fatigas, Cristo lo que hace es caminando hacia ti para subirse a tu barca, navegar contigo, controlar la tormenta y hacerte ver que aunque te sientas solo navegando por la vida, Cristo siempre está dándose la vueltita a ver cómo vuelve y se sube a tu barca. La paz que genera el Señor sea sobre ti en el día de hoy. Sube a Cristo en tu barca. No lo veas como un fantasma. Es un aliado que quiere traer paz en medio de la tormenta. Los que quieren invitarte, ¿cómo lo pueden hacer? A predicaciones, convenciones, los seminarios que tú brindas. Vamos a empezar a abrir fechas para el 2020, ya algunas están ocupadas. Y nos pueden escribir a nuestra página www.elgalileo.org. Te suscribes, nos envías un correo electrónico al que está puesto en la página, nos llega y te contestamos. Hoy estaré contestando a los hermanos de Grand Rapids en Michigan y a los hermanos de Chicago. Excelente, gracias, Magdiel. A ustedes, hermanos.